Que el Señor les bendiga en esta tarde. Sean bienvenidos una vez más a un miércoles de estudio. Eh, Estoy teniendo problemas con la computadora o no sé si sea el internet, pero vamos a empezar. Si por algún motivo se atora o no me escuchan, por favor díganmelo inmediatamente para tratar de arreglarlo. Bueno, ya me acomodé. Vamos a iniciar entonces nuestro estudio del día de hoy. Como ustedes ya sabrán, estamos en el libro de Éxodo. La semana pasada nos quedamos en cómo Dios le está mandando a Moisés que empiece a formar el tabernáculo, ¿verdad? Le da indicaciones de cómo hacerlo, le da indicaciones de cómo hacer los instrumentos que van a estar dentro del tabernáculo. Y el día de hoy vamos a ver unos cuantos instrumentos más y algo que es muy importante, que es las vestiduras sacerdotales, lo que representan, y vamos a ver también algo de los sacrificios, que es algo muy importante. Pero antes de iniciar, pues como siempre les doy las recomendaciones. Si ustedes tienen alguna duda o tienen algún comentario, por favor pónganlo en el lugar donde estamos comentando. Si ustedes quieren participar, adelante, no hay ningún problema, pueden hacerlo, comentar, enriquecer este estudio. Si tienen alguna pregunta, pueden ponerlo también ahí y trataremos de responder la pregunta. Y si no se las puedo responder en este estudio o no sé cómo responderlo, el siguiente estudio yo lo estaré haciendo, estaré respondiendo a esta pregunta, y durante esta semana pues me pongo a investigar, ¿verdad? ¿Qué es lo que, cómo darles respuesta a esta pregunta? Pero en caso de que no sea así, pues en este mismo estudio les respondo. También recordarles que si hay alguna palabra que tiene un significado más profundo y nosotros lo desconocemos, también les daré este significado. Como la vez anterior, tuve que pasarme a otra versión o a otra Biblia que yo tengo para poder explicar algunas cosas más, y en esta ocasión lo volveré a hacer. Pero sigue siendo la misma lectura, sigue siendo la misma palabra de Dios, no hay ningún cambio, no está alterado nada, sino que en esta Biblia que tengo pues me explica un poquito el tema de las medidas y de algunos materiales que para nosotros no son muy familiares. Pero pues bueno, ya habiendo dicho esto, vamos a arrancar con el estudio. Me da mucho gusto ver que se han conectado a nuestro hermano Miguel, a nuestra hermana Marisela. Bienvenidos, qué bueno que están aquí. Dios les bendiga. Y vamos a iniciar con una oración. Así que les pido que cierren sus ojos y vayamos a Dios en una oración. Señor, muchas gracias porque tú nos has cuidado, nos has sustentado durante esta semana, Padre. Gracias por todos tus cuidados. Y en esta tarde, Señor, nos hemos reunido para estudiar tu palabra. Nos hemos reunido para profundizar un poco más, Señor, en tus escrituras. Y te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe el día de hoy, que tu Espíritu Santo nos lleve a lo que vayamos a aprender el día de hoy, a poder comprenderlo, Señor, y también a poder aplicarlo en nuestra vida. Quédate con cada una de las personas que están tomando este estudio, Señor, y con cada una de las personas que tendrá la oportunidad de ver esta transmisión o este video más adelante. Te pido que tú nos guíes, Señor, y que si en algún momento comenzamos a desviarnos, tu Espíritu Santo nos permita, Señor, regresar de nuevo y no perder el hilo de lo que estamos estudiando. Gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, la semana pasada les puse algunas
imágenes, ¿verdad? Acerca de lo que estábamos viendo. Les comentaba que era muy difícil, o al menos para mí me resulta muy difícil, imaginarme lo que estamos leyendo en la Biblia y si no tengo alguna ayuda visual, ¿verdad? Para mí resulta muy difícil imaginarme el tabernáculo, imaginarme los atrios, imaginarme los panes, la mesa de los panes, y todo esto resulta difícil para mí porque pues no estamos acostumbrados a ver estas cosas, ¿verdad? Y por eso les pongo estas ayuditas. Y el día de hoy pues también se las voy a poner porque hay muchas cosas que nosotros no estamos acostumbrados a ver. Vamos a iniciar en nuestro capítulo número 27 de Éxodo. Y a partir de este momento me retiro para que ustedes puedan ver de qué vamos a estar hablando. Déjenme acomodo aquí tantito. Tengo aquí el celular y todo conectado porque a veces sus comentarios no me salen en la computadora y sí me salen en el teléfono, y a veces es al revés, me salen en la computadora y no en el teléfono. Entonces tengo que tener a los dos aquí a la mano para poder estar checando. Bien, antes de irnos a las imágenes, recuerden, hermanos, que todo lo que estamos viendo acerca del tabernáculo, lo que son el arca del pacto, todos estos instrumentos que van a estar adentro del tabernáculo, todo nos guía o todo nos indica hacia Jesús. Todo es una representación de Jesús, todo tiene que ver con el sacrificio que Él va a hacer, con la adoración que nosotros le damos, y es muy importante que nosotros lo sepamos. Si no lo sabemos, para nosotros no va a tener sentido, no va a ser muy relevante todo lo que estamos viendo y vamos a perdernos de muchas cosas. Y más adelante, cuando avance un poquito más en los libros que siguen, algunos de estos instrumentos forman o toman parte importante durante el pueblo, y ustedes, si no saben la importancia que tienen, cuando lleguemos a un momento en donde los filisteos toman el arca del pacto y entonces ocurre algo muy malo para los filisteos, ustedes se van a preguntar, ¿pero por qué? ¿Qué tenía que ver el arca del pacto? Bueno, recordemos entonces que el arca del pacto era una representación de la presencia de Dios en ese lugar. Era como el trono de Dios en ese lugar, entonces no lo podía agarrar nadie, no podía agarrarlo hacia la ligera. Y por eso cuando los filisteos toman el arca, les ocurren una serie de eventos bastante desafortunados, y así ocurren con muchas del instrumental que hay en el tabernáculo y que después va a estar en el templo. Pero es importante que nosotros sepamos la importancia de cada uno de ellos antes de avanzar en la historia. Así que ahora sí vamos a pasarnos a nuestro capítulo 27 del libro de Éxodo y empezamos con el altar de bronce. Y aquí les pongo una imagen. El altar de bronce, hermanos, la medida va a ser de 5 codos de largo por 5 de ancho y 3 codos de altura. Esto traducido es, los 5 codos de largo son aproximadamente 2 metros con 30 centímetros, y los de ancho serían 5 codos, lo mismo. Y la altura que son 3 codos va a ser 1 metro con 37 centímetros. Entonces, aquí vamos a usar un poquito de numerología. Y el 5 tiene su significado. El 5 bíblicamente representa la gracia. Y el número 3 es la Trinidad. Entonces no perdamos de vista esto. Más adelante, cuando hablamos acerca de los sacerdotes, nos vamos a dar cuenta que son 5 los que son llamados en esta ocasión, y tiene que ver con la gracia también. Entonces, la medida representa la gracia de Dios en nosotros. Ustedes pueden ver en la imagen que está en
en sus celulares o en sus televisores que este altar tiene en cada esquina unos picos o unos cuernos. Estos cuernos están dirigidos a los 4 puntos cardinales y hacen referencia a que la salvación, ustedes se darán cuenta, el altar del sacrificio, y es donde van a estar sacrificando a los animales para perdón de pecados. Ahí es donde va a haber también una serie de ofrendas para Dios, y todo esto es con referencia a la salvación. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿estos cuernos para qué son? Pues bueno, esto representa que la salvación se extiende hacia los 4 puntos cardinales, o sea, hacia todo el mundo, y la salvación es para todo el mundo. Obviamente en este momento de la historia solamente estamos hablando del pueblo de Israel, pero recuerden siempre que lo que nosotros estamos viendo, el tabernáculo y todos los utensilios que va a haber ahí, son una representación de Cristo para el futuro. Entonces Dios nos está diciendo desde este momento que va a haber salvación para todo el mundo. También tenemos el elemento que estuvo presente en todo el estudio pasado, la madera de acacia, madera resistente, y esta representa la humanidad de Cristo, su perfección. También vamos a ver que el altar del sacrificio va a estar cubierto con bronce, y esto también tiene que ver con el símbolo del sufrimiento, representa a Cristo quien sufrió y murió por nosotros. Más adelante vamos a ver que también hay en otros utensilios plata, y esto quiere decir otra cosa, y el oro que ya habíamos visto que representa que Jesús es rey, ¿verdad? Que Jesús es nuestro rey, representa su reino, ¿verdad? Todos los utensilios estaban hechos de bronce y tenían usos específicos, ya sea para manipular el sacrificio, recolectar las cenizas, recibir la sangre, etc. Espiritualmente esto nos habla de los distintos ministerios en el cuerpo de Cristo. Muy bien, ahora sí vamos a entrar de lleno al capítulo 27 y empezamos. Versículo 1. Harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. ¿Por qué cuadrado? Esto también tiene que ver con los cuernos que les había dicho, ¿verdad? El evangelio es el mismo para todos, no importa las culturas, no importa el país, no importa de qué lugar del mundo vengas, es lo mismo para todos. Entonces, al hacer este altar cuadrado, nos está diciendo que no hay alguna diferencia, o que no hay algo específico para alguna otra cultura, sino que es lo mismo para todos. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas, los cuernos serán parte del mismo, y lo cubrirás de bronce. Harás también sus calderos para recoger las cenizas, y sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce. Y le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla, y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce a sus 4 esquinas. Y la pondrás dentro del cerco del altar abajo, y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Déjenme les busco otra imagen. Aquí hay otra imagen del altar, una vista diferente. Y aquí está otra más. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce, y las varas se meterán por los anillos, y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado. Lo harás hueco de tablas, de la manera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. Aquí estamos viendo que tienen sus anillos para poderlo trasladar. Del mismo material, madera de acacia, madera resistente,
que aparte va a ser cubierta de bronce. Y todo esto, hermanos, se preguntarán por qué bronce, si había oro también o había un mejor material. Pues bueno, ya les habíamos comentado acerca de la representación del bronce, pero también es porque el bronce es más resistente al calor que aún el oro y que el metal, que la plata. Entonces estos dos anteriores con el calor constante se podrían derretir, y el bronce tiene todavía un poquito más aguante al calor y también protege las maderas que están por dentro. Si hubiera sido con oro o con plata, estas maderas pues se van a ir desgastando hasta encenderse también, y pues se va a prender todo el altar. Y con el bronce no, el bronce mantiene aisladas las maderas que dan la forma o dan la figura o el diseño del altar, y le permite mantenerse durante el traslado y durante las ceremonias que hagan, ¿verdad? Los sacrificios que vayan a hacerse. Vamos a avanzar al versículo 9 con el atrio del tabernáculo. Y ahorita también, déjenme, les pongo una imagen del atrio. Aquí esto está muy chiquito probablemente en sus imágenes de sus teléfonos, pero se los voy a leer. Yo lo tengo aquí un poquito más en grande. Cerca o pared. El atrio es la cerca o pared que rodeaba el tabernáculo, diseñada de lino fino color blanco y sostenida por columnas de bronce, unidas con molduras de plata. Ahorita les pongo una imagen más grandecita de lo que va a ser el atrio. El lino representa la justicia de Cristo, y las medidas de la cerca o de la pared son 100 codos de largo y 50 de ancho y 5 de alto. Ahorita se los traslado a cantidades que nosotros conocemos. En numerología bíblica, el 100 representa a un cristiano fructífero, el 50 representa la libertad, y el 5 es igual a gracia y a juicio. Ya habíamos hablado de la gracia. Las columnas, figuras de estabilidad, había 20 columnas tanto en el lado norte como en el sur, y 10 columnas en los lados este y oeste. El bronce es símbolo de juicio divino, y plata nos habla de la redención. 20 es el número de la madurez, el 10 representa guardar la ley, tenemos los 10 mandamientos, y 60 testigos maduros y fieles. Ahora sí, vamos a pasarnos con lo que nos dice la Biblia. Asimismo harás el atrio del tabernáculo al lado meridional. Al sur tendrá el atrio cortinas de lino torcido de 100 codos de longitud para un lado. Sus 20 columnas y sus 20 basas serán de bronce. Los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. De la misma manera, al lado del norte habrá a lo largo cortinas de 100 codos de longitud y sus 20 columnas con sus 20 basas de bronce. Los capiteles de sus columnas y sus molduras de plata. Bien, esto en el idioma o en medidas que nosotros manejamos va a ser lo siguiente. Los 100 codos serían aproximadamente de 45 metros, un poquito más, y casi 23 metros de ancho. ¿Ok? Son los 45 que les mencionaba antes y poquito más, probablemente unos 46 centímetros, no pasaba de ahí. Y esta es la medida del atrio. Y el atrio, pues como ustedes pueden ver en la imagen, es lo que rodea el santuario, el tabernáculo. Adentro del atrio o entrando, luego nos vamos a encontrar con el altar, con la fuente de la que vamos a hablar el siguiente estudio, y luego ya sigue el tabernáculo. Vamos a continuar. El ancho del atrio
del lado occidental tendrá cortinas de 50 codos, sus columnas 10 con sus 10 basas, y en el ancho del atrio, por el lado del oriente al este, habrá 50 codos. Las cortinas a un lado de la entrada serán de 15 codos, sus columnas 3 con sus 3 basas, y al otro lado 15 codos de cortinas, sus columnas 3 con sus 3 basas. Y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos, de azul, púrpura y carmesí y lino torcido, de obra de recamador, sus columnas 4 con sus 4 basas. Todas las columnas alrededor del atrio estarán ceñidas de plata, sus capiteles de plata y sus basas de bronce. La longitud del atrio será de 100 codos y la anchura 50 por un lado y 50 por el otro, y la altura de 5 codos, sus cortinas de lino torcido y sus basas de bronce. Todos los utensilios del tabernáculo en todo su servicio y todas sus estacas y todas las estacas del atrio serán de bronce. Va otra imagen. Aquí está un poquito ya más vista desde otro ángulo, un poco más cercana. Aquí tenemos enfrente la cortina que va a ir con púrpura, con azul, con carmesí. Vemos que adentro de lo que es el atrio están los sacerdotes oficiando. Está el altar ahí, para el sacrificio, y más atrás ya empezamos a ver el tabernáculo. En esta área del atrio podrían entrar algunas personas, las que van a ofrecer. De hecho, aquí en esta imagen afuera vemos que hay una persona con el animalito que va a ofrecer. Entonces muy probablemente se lleguen hasta aquí, pero pienso yo, aquí en la imagen no viene, pero yo creo que sí entran, aunque sea afuerita del tabernáculo. ¿Por qué? Por la manera en que se hacen los sacrificios. Para hacer el sacrificio uno tenía que poner sus manos sobre la cabeza del animal y luego mataban al animal para ya ofrecerlo en sacrificio. Entonces esto es aquí adentro, y afuera pues no lo hacen. Entonces yo pienso que aunque sea al inicio o en la parte del atrio es donde todavía pueden ingresar las personas. Y aquí está una imagen más, vista desde otro ángulo. Vamos a continuar, versículo 20. Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. En el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrá en orden Aarón y sus hijos, para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. El aceite es algo muy importante, y estamos hablando acerca de que en el tabernáculo, los atrios, todo esto tiene que ver o apunta a Jesús, pero el aceite nos está apuntando al Espíritu Santo. Y de hecho, ustedes van a ver les había comentado en el estudio pasado que adentro del tabernáculo la única luz que había era la luz que salía del candelabro. Va a haber más lámparas por afuera, y aún esa misma del candelabro, que necesitan aceite para estar constantemente funcionando, ¿verdad? No se apaguen. Para hacer este aceite, ellos tenían que machacar las olivas, y este aceite era el que usaban para mantener alumbrado, para mantener prendida las lámparas, ¿verdad? Después a este mismo se le pasaba por un procedimiento más, y sacaban todavía otro aceite, que era para los sacrificios. Más adelante voy a ver si puedo hablar de él. Pero que estamos hablando nos habla también del Espíritu Santo. El Espíritu Santo constantemente alumbrándonos, constantemente en presencia. Y recuerden,
cuando muere Jesús, se usa también la palabra machacado y nos habla acerca de que Jesús tuvo que sufrir en la cruz para poder darnos salvación, para limpiarnos del pecado. Y después de esto vemos que Jesús tiene que regresar al cielo y viene el Espíritu Santo, y ocurre lo mismo con estas olivas. Son machacadas para que después nos den el aceite que va a estar alumbrando constantemente las lámparas, como el Espíritu Santo alumbra constantemente la vida de el creyente. Vamos a avanzar ahora a las vestiduras de los sacerdotes, y esta es algo muy muy importante. Si usted pensaba que uno podía venir a la iglesia como fuera sin ningún problema, pues bueno, no es así. Hay algo muy importante, sobre todo para las personas que están ministrando. Cuando era más joven, yo tenía pleito casado con eso, ¿verdad? A mí me querían poner saco y corbata para estar tocando en el grupo de alabanza, y como ustedes sabrán, a mí me da calor traer saco y traer corbata, y esa era mi razón por la cual no lo quería usar. Y también pues porque no me gusta, o siento yo que no me queda muy bien esa ropa, entonces me daba pena estar vestido así. Pero después yo entendí que era porque cuando tú estás ministrando, cuando tú estás delante del pueblo de Dios, tienes que vestirte de la mejor manera, lo mejor que tú tengas, ofrecer lo mejor. Y nos vamos a dar cuenta que la vestidura de los sacerdotes es con lo mejor, es una vestidura muy bien hecha y tiene elementos muy muy importantes, y vamos a verlos. Estos están en el capítulo 28 del libro de Éxodo. Les recuerdo también que cada uno de ustedes, padres de familia, son sacerdotes en su casa, así que pongan mucha atención en lo que vamos a leer, porque tal vez nosotros o no seamos el Israel al que está escribiendo estas cosas, pero somos el Israel espiritual, y todavía nos podemos zafar diciendo, no, pero es que no soy ministro en la iglesia. Pues no, pero eres ministro en tu casa, tú eres el sacerdote en tu casa. Entonces esto también es importante para ti. Y vamos a ver las vestiduras sacerdotales. Dice el capítulo 28: harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes: a Aarón, a Nadab, a Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Les había dicho la vez pasada que el Espíritu Santo llena de sabiduría y de conocimiento a estas personas para hacer estos utensilios, ¿verdad? No, algunas familias tenían el conocimiento para hacer estos utensilios, estas vestiduras sacerdotales, lo que se necesitaba para el tabernáculo, pero todo esto había sido porque el Espíritu Santo les había dado el conocimiento y la habilidad para poderlo hacer. Vamos a continuar en el versículo 4. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Tomarán oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, y harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, de obra primorosa. Tendrá 2 hombreras que se junten a sus 2 extremos, y así se juntará. Y su cinto de obra primorosa que estará sobre él será de la misma obra, parte del mismo, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y tomarás 2 piedras de onice, y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, 6 de sus nombres en una piedra, y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden del nacimiento de ellos. Si ustedes están viendo la imagen que les puse, ustedes verán
si lo alcanzan a ver. Esta túnica que estamos viendo es una túnica de 2 piezas. Se une por la parte de los hombros. Y lo que une a esta túnica son precisamente estas piedras de las que estamos hablando, que ustedes ven aquí. Son las 2 que están en los hombros, ahí nos lo señala con el ónice. Y en cada una de estas piedras va a haber o van a estar los nombres de las tribus de Israel. 6 en una y 6 en otra. Nos dan las 12 tribus y están sobre los hombros, y esto hace la unión de la túnica, ¿verdad? Ustedes, bueno, aquí no se nota que sea lo que lo une, pero investigando un poquito encontré que esta túnica es de 2 piezas y estas piedras son lo que lo une. ¿Tiene un significado? Claro que tiene un significado. Todo esto representa obviamente el oficio de Cristo como sacerdote, y las piedras con las tribus de Israel ahí nos representa o representa más bien que Jesús lleva al pueblo de Israel sobre sus hombros. Es el apoyo, el hombro que cuida o en el que se apoya el mundo, y ese mismo hombro que puede con todo eso también es capaz de sostener aún y al más pequeño del reino, ¿verdad? Entonces esto es importante. Más adelante nos lo marca en el versículo 11. De obra de grabador en piedra, como grabaduras de sello, harás grabar las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel. Les harás alrededor engastes de oro, y pondrás las 2 piedras sobre las hombreras del efod, para piedras memoriales a los hijos de Israel. Y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus 2 hombros por memorial. Harás pues los engastes de oro, y 2 cordones de oro fino, los cuales harás en forma de trenza, y fijarás los cordones de forma de trenza en los engastes. Ok, ahí lo estamos viendo. Déjenme ver si tengo otra imagen que nos pueda acercar un poquito más. Bien. Avanzamos y vamos al versículo 15. Harás asimismo el pectoral del juicio, de obra primorosa. Lo harás conforme a la obra del efod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho. Y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedras. Una hilera de una piedra sárdica, un topacio y un carbunclo. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista. La cuarta hilera, un berilo, un onice y un jaspe. Todas estarán montadas en engastes de oro. Tal vez en alguna de las diferentes versiones vienen acomodadas de manera diferente, pero son las mismas piedras. Y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, como grabaduras de sello, cada una con su nombre, serán según las 12 tribus. Harás también en el pectoral cordones de hechura de trenzas de oro fino, y harás en el pectoral 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral. Y fijarás los 2 cordones de oro en los 2 anillos a los 2 extremos del pectoral, y pondrás los 2 extremos de los 2 cordones sobre los 2 engastes, y los fijarás a las hombreras del efod en su parte delantera. Ok, aquí lo estamos viendo. El sumo sacerdote es el que tiene el pectoral, ¿verdad? Con las piedras. Está también la túnica azul, y también tiene el efod.
Y el otro sacerdote que viene completamente de blanco son la manera en que se van a vestir el resto de los sacerdotes. Nada más el que entra al lugar santísimo es el que se pone el pectoral con las piedras. Voy a buscar otra imagen. Ok. Hay algo importante que quisiera agregar aquí que me mencionan en la otra Biblia que estoy usando. Y dice así: con los nombres de las tribus de los hijos de Israel inscritas sobre las piedras de onice que llevaba sobre los hombros el sumo sacerdote, lo que significa fortaleza. Del mismo modo, los mismos nombres se debían inscribir en las 12 piedras llevadas sobre el pecho del sumo sacerdote, significando el amor de Dios. Asimismo, puesto que somos el Israel espiritual, significa que cada uno de los creyentes está asegurado por fortaleza y amor, todo anclado en la cruz. Recordemos que Jesús es el sumo sacerdote y este pectoral está adherido a las vestiduras del sumo sacerdote. Entonces nosotros podemos descansar en Jesús, en la cruz, ¿verdad? En su sacrificio. Vamos a avanzar. Versículo 27, harás asimismo los 2 anillos de oro, los cuales fijarás en la parte delantera de las 2 hombreras del ephod, hacia abajo, delante de su juntura, sobre el cinto del ephod. Y juntarán el pectoral por sus anillos a los 2 anillos del ephod con un cordón de azul, para que esté sobre el cinto del ephod, y no se separe el pectoral del ephod. Y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entre en el santuario por memorial delante de Jehová continuamente. Y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová. Y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Aquí hay algo interesante con el Urim y el Tumim. ¿Qué es eso? El Urim y el Tumim, la Biblia no nos dice qué es específicamente. Aquí tengo estas imágenes. Pero algunos estudiosos nos mencionan que también eran algunas especies de piedra o algún material que ellos ponían por la parte de atrás del pectoral. Eso quedaba escondido. Entonces eso quedaba entre el corazón del sacerdote y el pectoral. Y las palabras inscritas en el Urim y en el Tumim era la palabra sí y la palabra no. ¿Por qué esas palabras? Muchas veces el pueblo de Israel consultaba a los sacerdotes sobre alguna cuestión en específico, ¿verdad? Buscaban que Dios les revelara alguna cosa o que les diera indicaciones de algo, y la manera de saberlo era con estas piedras, ¿verdad? Según lo que sacara el sacerdote era la respuesta de Dios, ¿verdad? Uno ahorita puede pensar, pues bueno, es que eso es muy al azar, eso suena más como que adivinación, pero hermano, más adelante nos vamos a dar cuenta que el pueblo de Israel en sus inicios usaba algunas cosas que ahora actualmente son usadas por brujos, son usadas por ocultistas, y entonces usted se va a preguntar, entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué ellos sí lo podían usar? Si eso era del diablo. No quiere decir que sea del diablo, sino que eso es de la manera en que el pueblo de Israel empezaba a buscar dirección de parte de Dios. Era la manera en que Dios les hablaba en algunas veces, no solamente de esa manera. Ustedes conocerán que también les hablaba por medio de visiones, de sueños, hablaba directamente a los profetas, pero estas maneras también, que pueden parecer muy de suerte, también eran usadas. Actualmente ya no las usan, actualmente todo esto ya no es usado por el pueblo de Israel, porque precisamente esto ya está contaminado. ¿Cómo es que está contaminado? Pues bueno,
los ocultistas, en la brujería, en todas estas cuestiones, es usado y ya está contaminado de esta manera. Entonces, lo que usted va a pensar inmediatamente, si no le explicamos este asunto del Urim y del Tumim, de los oráculos, de la bola de cristal, es que el pueblo de Israel practicaba hechicería, y a eso se refieren ellos con que ahora está contaminado, porque ahora los hechiceros son los que usan eso. Entonces, como esto ya está contaminado, el pueblo ha decidido no usarlo más y buscar a Dios de otra manera. No sé cómo lo harán en el pueblo de Israel actualmente. Nosotros oramos y buscamos indicaciones de Dios directamente con Él. No sé si el pueblo de Israel actualmente tendrá alguna manera de hacerlo, además de la oración, pero estas prácticas ya no son usadas más. Entonces, el Urim y el Tumim eran usadas para buscar respuesta de Dios, para buscar indicaciones de Dios, y las usaban los sacerdotes detrás de las piedras que traían el nombre de la tribu de Israel. Vamos a avanzar. Esto es en cuanto al Urim y al Tumim. Versículo 31. Harás el manto del efod todo de azul, y en medio de él, por arriba, habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de obra tejida, como el cuello de un coselete, para que no se rompa. Y en sus orlas harás granadas de azul, púrpura y carmesí alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor. Una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada, en toda la orla del manto alrededor. Y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario, delante de Jehová, y cuando salga, para que no muera. Ok, antes de avanzar en esto, déjenme les regreso a las vestiduras. Si ustedes ven en esta imagen, van a ver cerca de los pies del sacerdote, van a encontrar que dice granadas y campanillas. Bueno, esto tiene un significado también. Las granadas y campanillas significa el fruto del Espíritu, ¿verdad? Los dones también que tenemos. Las granadas es precisamente el fruto del Espíritu, y las campanillas son los dones que tiene la iglesia. En aquel tiempo, esto se lo tenía que poner el sacerdote para entrar al lugar santísimo, y que se escuchara que el sacerdote iba caminando, ¿verdad? Si se dejaban de escuchar las campanitas, esto era una mala indicación, porque quería decir que el sacerdote había muerto, que el sacerdote había caído muerto porque no estaba limpio, porque no estaba consagrado, y entonces murió en el lugar santísimo, ¿verdad? Era un lugar en el que tenías que ir muy preparado, tenías que ir limpio, y no cualquiera podía entrar. Entonces, si un sacerdote entraba y moría en ese lugar, la manera de saber si había muerto o algo era que se dejaban de escuchar las campanillas. Más adelante, de hecho no sé si lo habrán escuchado en alguna predicación, cuando los sacerdotes entran al lugar santísimo, ellos llevaban en su pie también un cordón para precisamente esto. Como no podía entrar nadie al lugar santísimo que no fuera el sumo sacerdote, si éste llegaba a morir, pues ¿cómo lo sacas, verdad? Entonces esta cuerda era para precisamente, si llegaba a ocurrir, los otros sacerdotes jalaban de esta cuerda y lo podían sacar. Si esto ocurrió, no lo sé, no sé si llegó a ocurrir en algún momento. Más adelante vamos a ver que el pueblo de Israel, usted se va a confundir un poquito ahí, porque va a darse cuenta que para ser sacerdote tenías que estar limpio completamente. Había muchos requisitos para poder entrar al lugar santísimo. No cualquiera podía entrar porque después podían morir. Pero conforme va avanzando la historia, vemos que hay sacerdotes que no están consagrados, hay sacerdotes que tienen pecado en sus vidas, y ellos entran como si nada y no les sucede nada, y uno se puede preguntar, entonces, ¿qué pasó ahí? Dios nada más
dijo así porque se le ocurrió, no, pues si entran se va a morir, pero después ya no lo hizo en serio. No, lo que ocurrió ahí es que cuando estas personas entraban y no les ocurría nada, simplemente era porque ya era tanto el pecado que había en el pueblo de Israel que la presencia de Dios se había apartado de ellos completamente. Entonces, al no estar la presencia de Dios, ellos podían entrar y ese lugar era como cualquier otro, porque no estaba la presencia de Dios. Entonces, ellos, según ellos, estaban oficiando, según ellos, estaban dando adoración a Dios, según ellos, estaban haciendo lo que Dios les pedía, pero la verdad es que había pecado en sus vidas y Dios no estaba más en ese lugar. Es por eso que más adelante vamos a ver que los sacerdotes entran y salen como si nada y no hay consecuencias, pero es por esto precisamente. Es muy triste, es una consecuencia muy grande si lo vemos desde el punto de vista de las consecuencias, que Dios ya no está más, no está su presencia y pues no hay más esperanza si no está la presencia de Dios. Vamos a avanzar. En el versículo 36, harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello santidad a Jehová. Y la pondrás con un cordón de azul y estará sobre la mitra, por la parte delantera de la mitra estará. Y estará sobre la frente de Aarón, y llevará Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieren consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente para que obtengan gracia delante de Jehová. ¿Qué es esto? En la frente va a llevar esta placa que dice santidad a Jehová, y esto quiere decir que pues estamos consagrados a Él, pero lo que nos está diciendo es que aún y los sacrificios que hace el pueblo de Israel para perdón de pecados, si no están santificados, si no están dedicados para Dios, no están separados para Dios, de nada sirve. Entonces el sacerdote aún esos sacrificios que son para perdón de pecado y que son para llevar al pueblo otra vez una relación con Dios, aún eso él lo tiene que santificar, él tiene que llevarlo a la presencia de Dios, porque puede hacer el sacrificio ahí, pero como sabemos, la sangre del animalito pues no te quita el pecado, el sacrificio no te quita el pecado si tú no tienes, si no hay santificación, si no está santificado ese sacrificio, ¿verdad? Y esto es lo que hace el sacerdote y es por eso que lleva esta placa en la frente, santidad a Jehová, el lema de la iglesia del Nazareno. Qué bonito, ¿verdad? Versículo 39, y bordarás una túnica de lino y harás una mitra de lino, harás también un cinto de obra de recamador, y para los hijos de Aarón harás túnicas, también les harás cintos y les harás tiaras para honra y hermosura, y con ellos vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él, y los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes, y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez, serán desde los lomos hasta los muslos, y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. Es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Bueno, esto es con referencia a las vestiduras de el sumo sacerdote. Aquí les dejo una imagen del pectoral. Ahí están las diferentes piedras que tenía y qué tribu estaba en qué piedra, ¿verdad? Vemos que está la tribu de Simeón, la de Dan, Rubén, Leví, y todas están ahí, ¿verdad? Efraín en Elonice, Judá en Jacinto, Benjamín en jaspe, y ahí están las diferentes piedras preciosas que estaban en el pectoral del juicio. Vamos a avanzar, ya llevamos casi la hora, y vamos al último capítulo. Este es el más importante porque habla de los sacrificios y ustedes conocen, ustedes saben la importancia de los sacrificios, hacia dónde apuntan, a quién apuntan y la importancia que tienen para nosotros. Así que vamos a eso.
Si esperan que les ponga alguna imagen de sacrificio, pues no hay imágenes de sacrificio, así que aquí estoy yo otra vez. Vamos a ver, capítulo 29. Aquí me voy a ayudar con la otra Biblia, porque esto sí es muy, muy importante. De hecho, se los voy a leer mejor en la otra Biblia, para darles las explicaciones también. Bien, va a variar un poquito porque es otra versión, pero no se preocupen, seguimos en el mismo tema, ¿verdad? Y esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin tacha. Y aquí empezamos. Inmediatamente tiene significado esto. Este capítulo tiene que ver con la consagración de los sacerdotes. Se comenzaba con un sacrificio, es decir, la cruz. Toda consagración tiene que comenzarse con la cruz o no es consagración. El becerro de la vacada simboliza la humanidad de Cristo como verdadero hombre, mientras que los 2 carneros simbolizan su naturaleza real. Eso es comentario de la Biblia, ¿verdad? No lo van a encontrar en sus Biblias esto. Es comentario de esta versión en específico. Versículo 2. Y panes sin levadura, y tortas sin levaduras amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite. Las harás de flor de harina de trigo. Este aceite que está mencionando aquí es el que les digo que pasa todavía por el otro proceso, después de que ha sido sacado para mantener las lámparas encendidas. Bueno, hay otro proceso aparte para sacar otro aceite, que es el que vamos a usar, o el que están usando aquí en los sacrificios. Y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y los 2 carneros. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. Lavarlos con agua, hermanos, eso es un significado o tipifica la palabra de Dios. Y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod, el efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod. Y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Como siempre, hermanos, les había comentado, el aceite es tipo o tipifica al Espíritu Santo. Todo esto, hermanos, si usted está siguiendo el hilo, si usted lo está relacionando actualmente, aún y en la actualidad, cualquiera puede levantarse y hablar de un tema en específico o predicar, pero si no está el Espíritu Santo, si no hay unción, no va a impactar, no va a llegar a profundizar y no va a haber cambio en las personas que lo escuchen. Es por eso que ahorita, cuando están consagrando a Aarón y a sus hijos, hay aceite para ungirlos. Eso quiere decir que hay unción, que el Espíritu Santo está siendo derramado sobre ellos. Versículo 8. Y harás que se acerquen sus hijos, y les vestirás las túnicas, les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiaras, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro. ¿Ok? Vamos a ver, van a ser 3 sacrificios, y cada uno significa algo diferente. Entonces, el primero es, ¿adivinen para qué? Exacto, lo han adivinado, es para perdón de pecados. Esta es la ofrenda de pecado. Dice el comentario bíblico: de este modo, cuando ponen la mano sobre el animal, transfiriendo sus pecados a esta víctima inocente, esto representa a Cristo tomando nuestros pecados sobre sí mismo, y como veremos en un momento, Él sufrió pagando la penalidad por estos pecados. Vamos a seguir. Y matarás el becerro delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión.
Y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo y derramarás todas las demás sangre al pie del altar. ¿Se acuerdan qué significado tenían los cuernos del altar? Esto hace algo muy bonito porque nos está diciendo que la sangre de Jesús cubre todos los puntos cardinales, y eso quiere decir que es suficiente para abarcar a los del sur, para abarcar a los del norte, a los del este y a los del oeste, y todos pueden ser cubiertos con la sangre de Jesús. Obviamente esto depende de nosotros, si nosotros decidimos seguir a Jesús o si no, ¿verdad? Pero el sacrificio de Jesús es suficiente para salvar a toda la humanidad. Ok, sí, voy bien. Es que luego me pierdo con lo que les voy a decir. Tomarás también toda la grosura que cubre los intestinos, la grosura de sobre el hígado, los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos, y lo quemarás sobre el altar. Pero la carne del becerro y su piel y su estiércol los quemarás a fuego fuera del campamento. Es ofrenda por el pecado. Asimismo tomarás uno de los carneros, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Este ya es otro sacrificio, ¿ok? Ya pasó el primero, que es por perdón de pecados, y ahora vamos a el siguiente, que este es el holocausto. Esto también es muy bonito. El versículo 16 dice: y matarás el carnero, y con su sangre rociarás sobre el altar alrededor. Cortarás el carnero en pedazos, y lavarás sus intestinos y sus piernas, y las pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza. Y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto de olor grato para Jehová. Es ofrenda quemada a Jehová. Les voy a decir lo que dice. Esto está muy, muy bonito. El cuadro de sustitución e identificación en la ofrenda levítica es el mismo corazón del Evangelio. Jesucristo vino a ser nuestro sustituto. Nos identificamos con Él. De este modo somos salvos. Como el becerro de la vacada del versículo 10 representaba a Cristo en la cumbre de su hombría, entregándose por el pecado del mundo, el becerro representa a Cristo en su posición como Rey. El becerro significaba que la muerte de Cristo no era simplemente la muerte de cualquier persona, era la muerte del Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué lo cortaron en pedazos el becerro? Bueno, esto nos está diciendo que el pecado es tan invasivo, el pecado es importante de manera que el pecado entra hasta lo más profundo de nuestro ser. Entonces no basta solamente con limpiarnos por fuera, tiene que haber una limpieza profunda, y por eso se destaza al animal. Cuando dice lavará sus intestinos, nos está hablando también de la pureza de Cristo. Sus piernas significa que el andar de Cristo fue perfecto. Y que las pongan sobre su cabeza describe que Cristo estaba perfectamente lúcido en sus 5 sentidos durante todo el tiempo de la crucifixión. ¿Por qué esto es importante, hermanos? Esto quiere decir que Jesús estaba consciente, que Jesús sabía perfectamente todo lo que estaba ocurriendo mientras Él estaba siendo crucificado. Hay quienes dicen que ya cuando Él estaba en la cruz ya no estaba consciente, que ya no estaba en sus 5 sentidos, pero no, Jesús estuvo en sus 5 sentidos hasta el final. ¿Por qué? Porque tenía que sufrir todo, tenía que aguantar todo, la tortura, toda la crucifixión, todo el pecado, para que su sacrificio valiera la pena. Si lo hubiera hecho medio consciente, entonces probablemente esto hubiera sido medio salvación para nosotros, pero al haberlo sufrido completamente, eso nos da la salvación completa a nosotros también. Y quemarás todo el carnero sobre el altar, que es holocausto al Señor. El holocausto significa consagración. El Señor daría lo mejor del cielo por nuestra redención.
El olor grato era tal porque representaba lo que Cristo haría para redimir a la humanidad caída. Y pues el fuego significa el juicio de Dios, ese juicio que era para nosotros, pero que Jesús tomó el lugar de nosotros, y por eso Él recibió el castigo, Él recibió todo ese fuego, todo ese juicio lo recibió, y nosotros debimos de haber estado ahí, pero Él tomó nuestro lugar. Vamos a avanzar con el último sacrificio, y este es el de consagración. Versículo 19, tomarás luego el otro carnero, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Y matarás el carnero, y tomarás de su sangre, y la pondrás sobre el óvulo de la oreja derecha de Aarón. ¿Qué creen que signifique esto? Esto significa que Cristo solamente escuchó a su Padre, solo escuchaba a Dios. Después dice, sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos. Esto significa que Cristo siempre hizo lo recto. Y por último, rociarás la sangre también sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos. Esto quiere decir que Jesús, el andar de Jesús fue perfecto, nunca hubo pecado en él. Y rociarás la sangre sobre el altar alrededor. Y esto proclamaba el hecho de que ellos no podían vivir como debían vivir, hacer lo que debían hacer y ser como debían ser sin la fe en Cristo y lo que Él haría por nosotros en la cruz. Y hermano, esto nos habla mucho a nosotros. Usted no puede estar aquí diciendo que es cristiano, usted no puede venir a la iglesia diciendo que es cristiano. Jóvenes de la alabanza, ustedes no pueden estar ministrando ahí, no puede haber predicadores, no puede haber nadie que diga que es cristiano, pero que su fe no esté en Dios, que su fe no esté en Cristo. Si usted nada más dice que es cristiano y su fe no está en Cristo, es solamente simpatizante y pues, hermano, usted todavía no es salvo, tiene que creer, tiene que poner su fe en Cristo. Versículo 21, y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción rociarás sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos, y él será santificado y sus vestiduras y sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Luego tomarás del carnero la grosura y la cola y la grosura que cubre los intestinos y la grosura del hígado y los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos y la espaldilla derecha, porque es carnero de consagración. Recuerden, consagración es separado para Dios. También una torta grande de pan y una torta de pan de aceite y una hojaldre del canastillo de los panes sin levadura presentado a Jehová. Y lo pondrás todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos y lo mecerás como ofrenda mecida delante de Jehová. Hermano, ¿sabe cuál es el equivalente a la ofrenda mecida actualmente? Cuando usted está en la alabanza y levanta sus manos, eso es el equivalente a una ofrenda mecida. No lo vaya a olvidar. Y siempre dé sus ofrendas mecidas a Dios. Después lo tomarás de sus manos y lo harás arder en el altar sobre el holocausto por olor grato delante de Jehová. Es ofrenda encendida a Jehová. Y tomarás el pecho del carnero de las consagraciones que es de Aarón y lo mecerás por ofrenda mecida delante de Jehová y será porción tuya. Y apartarás el pecho de la ofrenda mecida y la espaldilla de la ofrenda elevada, lo que fue mecido y lo que fue elevado del carnero de las consagraciones de Aarón y de sus hijos. Y será para Aarón y para sus hijos como estatuto perpetuo por los hijos de Israel, porque es ofrenda elevada, y será una ofrenda elevada de los hijos de Israel, de sus sacrificios de paz, porción de ellos elevada en ofrenda a Jehová. Y aquí hay algo bien importante con esto, déjenme se los leo. Bien, la espaldilla debía alzarse mientras que el pecho debía mecerse. Estoy hablando de los sacrificios. El primero, alzar, tipifica a Cristo llevando sobre sí nuestros pecados, mientras que el último tipifica la acción de gracias que Él
de que Él ya lo había hecho, de que Él llevaba nuestros pecados. Entonces, hermanos, la alabanza, cuando nosotros estamos en la alabanza y alzamos nuestras manos, que es nuestra ofrenda mecida, eso estamos alabando a Dios, estamos glorificando a Jesús, porque Él llevó nuestros pecados, porque Él llevó nuestras cargas, porque Él nos limpió, y esta es nuestra manera de alabar, de glorificar, de ofrecer sacrificio a Dios, y es por eso que es tan importante y nosotros debemos de tenerlo bien presente. Otra nota que viene en la Biblia es: cuando un holocausto, ofrenda de expiación u ofrenda por la culpa era presentada al Señor por los sacerdotes y a favor del pueblo, entonces se debía presentar una ofrenda de paz al Señor. Significaba que Dios había aceptado las ofrendas y la paz con Dios era restaurada. Parte de la carne de la ofrenda de paz se debía entregar a los sacerdotes y también a los individuos que ofrecían el sacrificio. Luego debían hacer fiesta para celebrar la paz restaurada. Ahora, bajo el nuevo pacto, hacemos lo mismo cuando alabamos al Señor. Sin embargo, todo esto nos dice que nuestras alabanzas deben tener base en lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Hermano, es por eso que usted no debe de levantar sus manos nada más porque ve que todo el mundo lo hace. Usted debe de hacerlo porque está agradecido por el sacrificio de Jesús en la cruz. Ya vamos a acabar. Versículo 29, y las vestiduras santas que son de Aarón serán de sus hijos después de él, para ser ungidos en ellas y para ser en ellas consagrados. Por 7 días las vestirá el que de sus hijos tome su lugar como sacerdote, cuando venga al tabernáculo de reunión para servir en el santuario. Y tomarás el carnero de las consagraciones y cocerás su carne en lugar santo. Y Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero y el pan que estará en el canastillo a la puerta del tabernáculo de reunión, y comerán aquellas cosas con las cuales se hizo expiación para llenar sus manos para consagrarlos, mas el extraño no las comerá porque son santas. ¿Qué es esto, más el extraño? En algunas versiones dice el extranjero, y ahorita lo podemos traducir a todo aquel que no tiene una relación con Dios, aquel que no se ha entregado a Cristo. Ellos no pueden participar de estas cosas, ellos no pueden alabar a Dios así. ¿Por qué? Porque son cosas santas, porque son cosas que solamente el pueblo de Dios que ha sido consagrado puede hacer. Y si sobrare hasta la mañana algo de la carne de las consagraciones y del pan, quemarás al fuego lo que hubiese sobrado, no se comerá, porque es cosa santa. Así pues harás a Aarón y a sus hijos conforme a todo lo que yo te he mandado. Por 7 días los consagrarás. Cada día ofrecerás el becerro de sacrificio por el pecado para las expiaciones, y purificarás el altar cuando hagas expiación por él, y lo ungirás para santificarlo. Por 7 días harás expiación por el altar y lo santificarás, y será un altar santísimo. Cualquier cosa que tocare el altar será santificada. Hermanos, esto también es algo muy bonito. Hay gente que predica que la cruz es la que hizo santo el sacrificio del Señor. Pero la verdad es que la cruz se hizo santa porque Jesús murió en la cruz. Jesús, como el sacrificio perfecto que es, consagró, santificó la cruz, y ahora todo lo que toque a Jesús, todo lo que toque a nuestro Salvador es santo. Entonces, si ustedes han escuchado en algún momento, es que la cruz fue lo que hizo santo, no, fue Jesús el que hace santo a la cruz, ¿ok? Todo lo que toca a Jesús se vuelve santo o es santificado. Terminamos con las ofrendas diarias. Es una porción muy pequeña y ya con esto terminamos, pero tiene todavía algo importante que decirnos. Versículo 38, esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada día continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. ¿Qué nos está diciendo aquí? Bueno, que nosotros debemos de tomar conciencia, o de que nosotros debemos de apreciar el sacrificio de Jesús y que debemos de recordarlo diariamente.
Esto no es algo que, si bien el sacrificio de Jesús es suficiente, es poderoso y con uno basta, nosotros debemos de pensarlo, debemos de tenerlo en mente y debemos de vivir cada día recordando ese sacrificio. No se nos puede olvidar, porque entonces cometemos estos errores de alejarnos, de olvidarnos de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, y nosotros tenemos que tenerlo siempre en nuestra mente. Ahora, hay otra cosa importante aquí. Está diciendo que ofrecerá uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerá a la caída de la tarde. En la mañana es aproximadamente a las 9 y en la caída de la tarde es aproximadamente a las 3. Jesús es llevado a la cruz a las 9 de la mañana y muere en la cruz a las 3 de la tarde. Entonces, aún, y esto lo está respetando Jesús al momento de hacer el sacrificio final, al momento de darnos salvación. Todo, como les dije desde el principio, va apuntando a Jesús. Además, versículo 40, con cada cordero 1/10 parte de un efá de flor de harina amasada, con la 1/4 parte de un hin de aceite de olivas machacadas, y para la libación la 1/4 parte de un hin de vino. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros ahí. Ahí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria, y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes, y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo Jehová su Dios. Comentario de la otra Biblia. Versículo 45, y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Debido a la cruz, el Señor ahora mora dentro del corazón y vida del creyente. Todo esto nos dice que el Señor se encontrará con nosotros y morará con nosotros solamente si vamos por el camino del Cordero inmolado. Fuera de Jesús no hay salvación. No hay otro sacrificio, no hay nada que puedas hacer para poder encontrarte con Dios y que Dios more dentro de nosotros. Fuera de Jesús no hay salvación. Y esto es lo que nos enseñan estos capítulos. Ustedes se quedarán pensando, pero ¿cómo desde ese momento Dios ya está acomodando todo para el sacrificio? Es que no crean que Dios va improvisando sobre la marcha. Es que Dios no es que se sacó una idea de la manga y dice, ahora vamos a hacer esto. Desde el momento en que cae Adán y Eva, desde ese momento Dios planea y dice, ok, esto es lo que vamos a hacer. Y ¿saben qué? Probablemente desde antes, esto es lo que vamos a hacer. De esta manera vamos a salvar a la humanidad. Y no es algo que Dios improvisa, es algo que Él tiene bien planeado, y desde que empezamos a leer en Génesis nos va dando indicios de qué es lo que va a suceder, de qué es lo que va a pasar, y de que todo apunta a Jesús para nuestra salvación. Esto es lo que vamos a estudiar el día de hoy, esto es lo que traigo el día de hoy. Espero que sea de bendición para ustedes, espero que ustedes mediten en sus casas, lo piensen más detenidamente, y pues esto sea de bendición para ustedes, les ayude y haga crecer su relación con Dios. Nos vemos el próximo miércoles. El próximo miércoles todavía hay algunas cositas del tabernáculo que vamos a ver, pero entra un episodio bastante triste en todo esto que estamos viendo. Si bien todo lo del tabernáculo y todo esto es algo muy bonito que nos dirige a Jesús, que nos lleva a su sacrificio, en medio de todas estas cosas ocurre algo muy malo, y lo más triste del asunto es que Aarón tiene que ver en eso. Pero bueno, lo veremos el siguiente miércoles. Cuídense mucho, hermanos, descansen, Dios les bendiga, y el día de mañana nos vemos en nuestro servicio de oración. Que tengan muy bonita noche y hasta mañana, que el Señor les bendiga.